De acuerdo, pues empezamos puntuales, ¿qué os parece? Bienvenidos todos al webinar de este mes de mayo, cuyo título es Salud mental del profesorado chileno en tiempos de pandemia. ¿Cuántos, quiénes y por qué tienen peor salud? Hoy presentará previamente la sesión Fernando García Benavides y posteriormente Claudia Palma Vázquez nos hará la ponencia sobre el tema mencionado. Adelante y gracias. Gracias, Cristina. Gracias por todo el trabajo que haces de preparar estos seminarios virtuales de salud laboral de nuestro Centro de Investigación en Salud Laboral. Buenas tardes a todas y todos. Un placer de un lunes más estar juntos y poder intercambiar información, ideas para reflexionar sobre los temas que nos preocupan de salud laboral. Hoy el tema es podemos decir, en términos periodísticos, de rabiosa actualidad. Y es un tema que la pandemia nos ha traído. Yo creo que ya había un porcentaje de personas que trabajaban, que teletrabajaban, pero el incremento ha sido exponencial y yo creo que estamos asistiendo a un experimento natural. Por lo tanto, desde la perspectiva de investigación es una situación que hemos de aprovechar para incrementar nuestro conocimiento sobre los efectos positivos y negativos que esta nueva organización del trabajo puede tener sobre las personas que lo practican. Y lo primero siempre es definir el problema. Yo creo que esto es un trabajo previo, hay que definir, y la OIT ha hecho ya avanzado algunas definiciones para diferenciar entre trabajo remoto, trabajo a domicilio, teletrabajo pero no en domicilio y teletrabajo en domicilio, que es aquel que se realiza en la casa de uno con instrumentos telemáticos, con equipos informáticos, ¿no? Esta es la definición que ahora ha propuesto muy recientemente la OIT. Empieza a haber regulación, pero la regulación que hay es sobre todo en relación al teletrabajo en domicilio voluntario. Y lo que estamos viviendo durante la pandemia es lo contrario, es el teletrabajo forzado y por lo tanto una situación especial que empieza a acabar en algunos países, en otros todavía tardará. Es posible que en los países donde empieza a normalizarse la situación se vuelva de nuevo al teletrabajo, no lo sabemos porque la pandemia no ha acabado. Por lo tanto, estamos en una situación de transición en la que yo creo que uno de los retos desde la perspectiva de la investigación es definir y empezar a medir el problema aprovechando todas las situaciones que podamos tener para tener alguna base empírica de lo que puede ser o un conocimiento previo a la pandemia y por lo tanto previo a esta masiva utilización del teletrabajo que se ha ofrecido como una solución a la pandemia, como una manera de confinarnos, que es la medida más efectiva frente al contagio, y mantener la economía, mantener la actividad económica. Este es el doble objetivo del teletrabajo. Pues durante esta situación pues no es voluntario, ¿no? Y esto es lo que se estableció en el convenio, yo creo que en el documento de referencia a nivel internacional, yo creo que más sólido, que fue un acuerdo entre sindicatos y empresarios, las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales en la Unión Europea en 2002, donde se establecieron unos requisitos para definir el teletrabajo a domicilio, todavía 2002, fijaros, ¿no? Todavía esto no estaba en la situación en la que está ahora, ¿no? Hemos pasado 6-7% de teletrabajo a países con el 60% según las encuestas de Eurofao, ¿no? En países como Finlandia, países escandinavos, o en el caso de España, de un 30%, pasamos de un 6-7% a un 30%. Veremos lo que queda de esto una vez pase la pandemia y se apliquen las leyes, en nuestro caso en España y en muchos países, en Argentina, en Panamá, en Colombia, en Chile, se han aprobado en estos meses la regulación del teletrabajo, pero en una situación no forzada, ¿no? Hoy lo que vamos a ver, y os presento a Claudia Palma Vázquez, que nos va a presentar unos resultados muy concretos sobre esta situación forzada, a los impactos, los efectos que puede tener para la salud, ¿no? En este equilibrio entre
efectos positivos y negativos que seguramente después podemos aprovechar la oportunidad para discutir y poner esa balanza que ganamos y que perdemos, ¿no? Pero este es el impacto de la pandemia en el ámbito educativo, además, que es un ámbito muy especial, ¿no? Yo creo que tampoco se puede aplicar este ámbito, pero nos va a proporcionar algunas evidencias de un estudio que ha llevado a cabo con los colegas de Chile, donde ella está haciendo el doctorado en educación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Ella es profesora y máster en Psicología de Educación por la Universidad de Barcelona y en los últimos meses, ya un tiempo largo, trabaja con nosotros en el Centro de Investigación de Salud Laboral de la UPF. Sus líneas de trabajo principales son la retención docente, por lo tanto la retención de talento en el ámbito educativo y, por supuesto, la salud laboral, las enfermedades profesionales y la precariedad laboral. Claudia, sin más, gracias por esta presentación que seguro que nos va a interesar a todos. Cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Estoy compartiendo ahora con ustedes. Me dicen cuando se vea. Perfectamente. ¿Ya? Vale. Sí. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Bueno, como comentaba, lo que voy a presentar ahora son unos resultados de un estudio que hemos realizado en conjunto con Diego Carrasco, del Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile, Julio Hernando, que es investigador colaborador del Centro de Investigación en Salud Laboral, y yo, Claudia Palma, que les habla. Los resultados que les vamos a presentar son titulados La salud mental del profesorado chileno en tiempos de pandemia, en concreto, en contexto de teletrabajo forzado, ¿cuántos, quiénes y por qué tienen peor salud? Este trabajo se estructura en 5 partes: primero antecedentes, después método, resultados, discusión y conclusiones. Bueno, primero que nada, comentar a grandes rasgos que la pandemia a causa de la COVID-19 ha presentado un desafío sin precedentes, bueno, para todos los ámbitos, en concreto para la salud global, para la economía, para la educación. Ha estado involucrado en todos los ámbitos de nuestra vida, desde finales de marzo del 2020, cuando la enfermedad se ha extendido a toda la región mundial. Hemos visto que han cambiado todas nuestras maneras de vivir, ¿no? Hemos tenido restricciones de movilidad, toques de queda, cierre de servicios que no son esenciales, y en el ámbito educativo se ha traído como consecuencia principalmente la suspensión de actividades presenciales debido al cierre de colegios. Esto independiente de la titularidad o del tipo de centro educativo que sea, porque por supuesto que se han prohibido ciertas actividades y la educación era una de ellas. En Chile, al igual que muchos otros países del hemisferio sur, la suspensión de actividades se realizó prácticamente durante todo el año lectivo del 2020. Recordar que en el hemisferio sur tenemos el periodo lectivo de marzo a diciembre, excluyendo enero y febrero, que son los meses de verano. Por lo tanto, esto es una situación bastante particular, porque estuvimos prácticamente, los colegios chilenos cerrados prácticamente todo el año 2020. Y acá comentar que, bueno, por supuesto los estudiantes han debido adaptarse a esta enseñanza a distancia, los profesores se han visto obligados a teletrabajar obligatoriamente, y también las familias han debido adaptarse a este nuevo contexto. Acá tenemos algunos titulares en que, por ejemplo, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia, ya que prácticamente más del 95% de los niños, niñas y adolescentes ha estado fuera de la escuela, y también la escuela tiene un rol bastante importante en términos de cuidado de los estudiantes y también de la alimentación en zonas más pobres. Acá tengo un titular chileno de marzo del 2021 en que se hacía mención a la vuelta a la presencialidad después de la pausa presencial más larga de la historia. Lamentablemente, y bueno, por las situaciones también de salud, esta situación duró solamente un par de semanas porque han debido cerrar nuevamente otros colegios. Por lo tanto, esta situación, como comentaba Fernando, este experimento natural, esta situación bastante compleja, probablemente se vea repetida, si no todo el año, una gran parte del 2021.
Bueno, por supuesto que Latinoamérica, en concreto Chile, es una de las regiones que tiene y concentra mayor desigualdad, y esta heterogeneidad económica, estructural, competencial de los centros educativos, del profesorado, de los estudiantes, ha acentuado la desigualdad que existe y ha generado muchos estrés, ansiedad y malestar en toda la comunidad educativa. Por supuesto que los profesores que se han debido adaptar y a intentar continuar su labor con la tecnología que tenían disponible, y también los apoderados, las familias, adaptarse a estas circunstancias, y también, por supuesto, los estudiantes. Esto ha sido objeto de mucha preocupación y de estudio en los últimos meses por esta alta desigualdad, y acá, por ejemplo, tenemos unas ilustraciones para comentar que grafican un poco la desigualdad que puede existir. Por ejemplo, si los estudiantes tienen material y tienen ordenadores, computadores, celulares, móviles para poder conectarse y, por supuesto, conexión a Internet, el impacto de esta educación a distancia no es tan fuerte si, por ejemplo, estudiantes en comunidades rurales no tienen esta tecnología, y también los padres a lo mejor no están bajo el cuidado de ningún otro adulto que pudiera supervisar o colaborar en las labores educativas. Y así hemos visto titulares de muchos profesores y profesoras que han anecdóticamente llevado a caballo, o como quisieran o como pudieran ellos, a los estudiantes guías impresas, cuadernillos para el trabajo, etc. Entonces, toda esta circunstancia ha acentuado la desigualdad. Y por supuesto, como comentaba, ha generado altos índices de estrés en la población docente, que también ha sido objeto de investigación. Y acá tenemos, por ejemplo, un titular también de esta situación un poco curiosa de teletrabajo y familia, cómo sobrellevar este inusual escenario. Acá tenemos una ilustración que grafica un escenario bastante favorable, en que, por ejemplo, estas 3 personas de la familia tienen dispositivos electrónicos para desarrollar sus funciones. Lamentablemente, esto no es una situación que se pueda dar en todos los contextos. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante compleja que nos parece interesante profundizar. Ahora, toda la inestabilidad, la incertidumbre y miedo que han causado en todas las personas, y nosotros hemos sido partes también de esta situación de una u otra manera, ha incrementado la mala salud mental de las personas de una forma alarmante, y también hemos estado viendo en los últimos tiempos bastante investigación al respecto, porque es algo que nos preocupa, es un tema a mediano, corto o a largo plazo que nos está acarreando problemas y que nos parece interesante discutir. Bueno, considerando también que el profesorado, en concreto en Chile, es uno de los colectivos de trabajadores que preocupantemente enfrenta altas tasas de abandono, altas tasas de insatisfacción laboral, nos parece interesante, además, considerando que son fundamentales en la calidad educativa que recibe el alumnado, por lo cual impacta también directamente en la sociedad en su conjunto, nos pareció interesante preguntarnos ¿cómo está la salud mental del profesorado chileno en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de teletrabajo en domicilio forzado, porque han tenido que verse en esta situación? ¿Cuántos, quiénes y por qué tienen peor salud? Antes de esto, aclarar que si bien el teletrabajo forzado se pudiera ver como un beneficio que tienen los profesores, ya que otros colectivos han perdido su trabajo y no han podido realizarlos de manera telemática. Este trabajo se concentra en cuántos, quiénes y por qué tienen peor salud. Perdón, independiente de que el teletrabajo sea forzado y que los profesores sean un colectivo que está beneficiado con esto, esto no implica o no disminuye los efectos que pudiera tener en la salud. Este es un estudio predictivo transversal que ha invitado a participar a los 711 profesores y profesoras de 2 regiones de Chile, Ñuble y Biobío, que son regiones del sur, que ya habían contestado la encuesta de trayectoria laboral docente del año 2018 y o 2019 para que completaran la versión 2020. Este estudio es transversal porque la escala de salud mental la hemos incorporado en la última versión, por lo tanto es un estudio transversal de la Corte de 2020, y se realizó en forma online en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. Enfatizar que el periodo académico había acabado, por lo tanto nos pareció interesante, o nos pareció que los profesores, al
diciembre y enero ya tenían una visión clara de lo que había sido el periodo lectivo 2020. Por lo tanto, aquellos profesores y profesoras que se desempeñaron como docentes de aula, es decir, que trabajaron directamente con estudiantes con lecciones, que reportaron teletrabajar más de un 50% porque nos interesaba recoger este conglomerado de trabajadores y que por supuesto consistieron su participación a través del consentimiento informado, fueron incluidos en este estudio y resultaron un total de 278 participantes. La variable dependiente es la salud mental percibida, medida a través de este cuestionario bastante reportado, el GHQ de Goldberg, en que tomamos la versión dicotomizada, en que un puntaje igual o superior a 3 puntos lo entendimos como peor salud mental, y variables independientes tenemos 3 grandes grupos. Primero, sociodemográficas, sexo, edad, región, titularidad del centro educativo, que en Chile llamamos dependencia administrativa, privado, concertado o particular subvencionado, que tienen, que son privados, pero que también reciben una subvención estatal, y público. También aquellas características relacionadas con el profesorado, el nivel de enseñanza o de trabajo, preescolar, primaria, secundaria, y si es además profesor tutor o en Chile se llama profesor jefe, es decir, que tienen este doble rol de ser profesor de aula y además tener una interacción directa con un grupo de curso, y los años de experiencia docente. Y por último, condiciones laborales. En concreto, tipo de contrato, horas de jornada de trabajo semanal, horas extras no remuneradas a causa de la enseñanza online, porque nos pareció interesante conocer si es que ellos habían visto aumentado el horario de trabajo, y bajas médicas o licencias durante el 2020. Y los análisis fueron en primer lugar descriptivos, de regresión logística, obteniendo las raciones de probabilidad cruda y ajustadas con un intervalo de confianza del 95%, y estratificamos por experiencia laboral y por sexo, porque nos pareció, hipotetizamos que aquellos profesores con menor experiencia o las mujeres pensamos que podían ser grupos de riesgo ante esta salud mental. Acá tenemos algunos resultados y tenemos las características descriptivas de la muestra, y como pueden ver, un porcentaje muy alto fueron mujeres las que contestaron, que ingresaron a la profesión teniendo 30 años o menos, que son de la región del Biobío, que es la región más grande de ambas. Y bueno, a partir del 2018, si no me equivoco, estas regiones se dividen, antes eran una sola, por eso la razón de agrupar estas dos regiones y el interés. Titularidad del centro educativo principalmente fueron de titularidad concertada, es decir, que son particulares pero que reciben una subvención estatal, que principalmente se desempeñan con estudiantes de primaria que sí tienen jefatura o tutoría, además de ser profesores de aula, que tienen más de 10 años de experiencia docente, que tienen un tipo de contrato indefinido, que su jornada laboral es mayor a 35 horas, y que esto nos pareció curioso, más de 2 horas extra diarias en promedio no remuneradas. Acá tenemos un 67% de la muestra que nos indicó que sí veían aumentado su horario y que principalmente no tuvieron bajas médicas durante el 2020. Acá tenemos la estadística descriptiva de los ítems de la escala de salud mental. Esta escala de salud mental, como vemos, tiene 12 ítems. Acá mostramos la estadística descriptiva de la escala Likert de 1 a 4. Posteriormente nosotros dicotomizamos y obtuvimos los porcentajes finales, y podemos comentar de que existe una media bastante alta, 2,73. En el ítem se ha sentido constantemente bajo presión, y la media menor ha sido si han estado pensando que usted no vale nada. O sea, podríamos decir que existe una alta percepción de estar bajo presión, lo cual no nos pareció para nada sorprendente, y también no hay una pérdida de valía al parecer. Y bueno, acá contestamos la primera pregunta, ¿cuántos tienen peor salud mental? Y podemos decir que un 58% de la muestra que pudimos alcanzar tiene mala salud mental, lo cual nos pareció bastante preocupante. Acá tenemos los resultados de asociación. Acá tenemos de la muestra total, y acá comenzamos a contestar quiénes tienen peor salud mental. Acá tenemos los resultados crudos y acá tenemos los resultados ajustados por todas las variables. Y en primer lugar, comentar que aquellos que trabajaron en establecimientos consultados, particulares subvencionados, tuvieron 189% más de riesgo, o 2,89 veces más
de tener peor salud mental comparado con los colegios privados. Quienes trabajaron más de 2 horas extra diarias no remuneradas a causa de la enseñanza online o a distancia, tuvieron un 125% más de riesgo o 2,25 veces más de tener peor salud mental comparado con aquellos que no vieron aumentado su horario. Y quienes tuvieron bajas médicas también tuvieron un 282% más de riesgo o 3,82 veces comparados con aquellos que no tuvieron bajas médicas. Ahora también, para continuar contestando esta pregunta, y con son los resultados de los análisis estratificados, acá tenemos aquellos con 10 años más de experiencia, entre 6 y 10 años, y entre 5 o menos años de experiencia. Lo primero que nos llama la atención es que ninguno de los resultados ha sido significativo en la muestra de 10 años o más, lo cual pareciera indicar que en este grupo no sería un grupo de riesgo. Sin embargo, en el grupo de los profesorados con 6 a 10 años de experiencia, primero, el ingreso a la profesión con 30 años o menos parece relacionarse con peor salud mental. El realizar más de 2 horas extra no remuneradas, tener bajas o licencias médicas, al igual que la muestra general. Sin embargo, tener una jornada laboral de 35 horas o más se asociaron con una relación inversa, por eso lo tenemos acá en azul. Fue menor riesgo. Nosotros pensamos que la jornada completa, que se traduce probablemente en mayor salario, tiene esta relación inversa. Y lo curioso, por ejemplo, que en el profesorado de 5 años o menos, que se llama profesorado Nobel o profesorado que recién está comenzando su carrera y quienes, según la literatura, tienen el riesgo mayor de abandonar la profesión, la razón principal o la causa que más la variable que más se relacionó con peor salud mental fue el tipo de contrato. Es decir, tener un contrato fijo a 1 año menos, que fue el de menor estabilidad de las categorías que preguntamos, se asoció con una peor salud mental comparado con aquellos de contrato indefinido. Ahora los resultados de las mujeres, bueno, acá comentar que los resultados de hombres no los pudimos mostrar ya que teníamos una muestra bastante pequeña, por lo tanto dificultaban los análisis, y acá tenemos que los resultados, por ejemplo, las profesoras que realizaron más de 2 horas extras diarias no remuneradas tienen un 340% más de riesgo comparadas con aquellas que no tuvieron horas extra o no vieron aumentado su horario, quienes tuvieron bajas médicas, un 208% más de riesgo, y aquí una relación inversa, ser profesora tutora, es decir, ser profesora jefe, además de profesora de aula, pareciera ser que ha reducido el riesgo de tener una mala salud en un 52%. Ahora, para finalizar un poco y resumiendo un poco los resultados de los hallazgos que nosotros hemos identificado en este estudio, primero que nada, hemos detectado una elevada prevalencia de la mala salud mental de la profesión docente que ha teletrabajado forzosa o obligatoriamente durante la pandemia, que peores condiciones sociodemográficas de profesorado o condiciones laborales actúan como predictoras de la mala salud mental, que en general trabajar en centros concertados, particular subvencionado, más de 2 horas extra no remuneradas y tener bajas o licencias médicas se realizaron con una peor salud mental, y en los grupos que nosotros identificamos como vulnerables, los resultados fueron similares, pero mayor magnitud. Ahora, en concreto, en el grupo de 5 años o menos, el factor que más se asoció fue el tipo de contrato de menor duración, y acá tenemos 2 resultados de relación inversa, que en el grupo de 6 a 10 años, tener una jornada laboral más alta tuvo una relación inversa, es decir, fue protector de la mala salud mental, al igual que ser profesor tutora en las mujeres. Y ahora nosotros discutimos un poco el por qué y nos preguntamos qué pueden haber influido en estas razones que hemos identificado como mala salud mental del profesorado. Primero, bueno, los resultados son consistentes con los estudios previos. La pandemia nos ha afectado a la salud mental y probablemente si exploráramos en distintas profesiones también ha tenido un impacto en la salud mental. Y el profesorado en concreto recibe obviamente mayor cantidad de factores estresantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar conmigo el próximo año? ¿Cómo tendré mi contrato? ¿Cómo realizo clases? Si bien comentaba Fernando, en Chile, y al igual que en otros países
se salió la ley en marzo del 2020 sobre el teletrabajo. Esta ley no se aplica a todo el profesorado, porque el profesorado público y de dependencia administrativa concertada se rige bajo el estatuto docente y eso no está regulado. Si bien la ley indica que los profesores deben teletrabajar con material entregado por el establecimiento, eso en la práctica no ocurre, sino que cada profesor utiliza los medios que tiene disponible para poder trabajar. Por lo tanto, sin duda esta situación ha traído peor bienestar, más sentimientos de pena, angustia y estrés y como hemos visto también en nuestro estudio, peor salud mental. La titularidad concertada, si bien nosotros pensamos que la titularidad que hubiese sido más asociada a peor salud mental, eran los colegios públicos, que son los colegios que probablemente reciben tienen peor, digamos, condiciones socioeconómicas, o son más de privado. Nos encontramos que estos resultados de que el concertado sea predictor de peor salud mental, encontramos estudios que comentan de que estos son los grupos de colegios que concentran las peores condiciones salariales porque hay una carrera profesional docente menos regulada y también concentran mayores tasas de retención. Estos colegios no son ni públicos ni privados, por lo tanto están en el medio y probablemente pueda ser una razón de que se asocie con peor salud mental. Las horas extra no remuneradas, por supuesto, han sido un predictor de mala salud mental y acá podemos ver otra literatura que aborda este tema, por ejemplo, como una prolongada jornada laboral se relaciona con problemas de salud, mayor estrés, peor bienestar psicológico, y de la misma manera explicar que las largas jornadas laborales y la carga excesiva también han sido factores relacionados con la deserción docente y que impactan negativamente en la salud. También acá comentar que las bajas laborales también son predictoras de la mala salud porque actúan como un proxy de problemas que necesitan atención. Probablemente nosotros no vamos al médico sino cuando realmente necesitamos atención. Por lo tanto, los profesores deberían estar realmente afectados para poder tomar una baja médica. La menor duración del contrato también en nuestro estudio predijo la mala salud y estos contratos temporales tenemos literatura previa que indican de que impactan también negativamente en la salud de las personas trabajadoras. Y por el contrario, el que la jornada laboral más larga sea un factor protector tiene este rasgo contradictorio, ¿no? Porque son, en teoría, las largas jornadas parecieran asociarse con peor salud mental. Sin embargo, estas horas extras son horas extras no voluntarias y son horas extras no remuneradas. Por lo tanto, ahí tenemos un poco la diferencia. Y la jornada laboral más larga se asocia con un mayor salario. Por ejemplo, en los profesores, por comentar un ejemplo, el inglés. Un profesor de inglés probablemente tenga que trabajar en distintos centros educativos para poder armar una jornada completa. Por lo tanto, esta persona que tiene menos jornada laboral tiene mayor inseguridad. Esa fue una de las explicaciones que nosotros encontramos para que esta relación fuera inversa. Y el hecho de que ser profesora tutora o ser profesora jefe sea un factor también protector de la mala salud mental en el profesorado nos sorprendió porque la literatura previa indicaba que el ser profesor jefe era un rol mayor estresante y nosotros pensamos que los profesores tendrían mayor estrés y mayor presión al comunicarse con los padres, los estudiantes. Sin embargo, pareciera ser que fue un factor protector y pensamos que esta comunicación más fluida que tienen los profesores con los estudiantes y sus padres facilitan el proceso educativo y también contienen, porque hay una relación mayor de comunicación, los estudiantes tienen con el profesor un momento para conversar cómo están, cómo se han sentido, por lo tanto pensamos que esto también podría ser una explicación de que sea un factor protector de acuerdo a nuestros resultados. Como limitaciones, por supuesto, no podemos establecer la causalidad debido al diseño transversal de este estudio, a pesar de que estos datos provienen de una escala longitudinal, de un estudio longitudinal, y como comentaba, no puedo ser tratado de esa forma porque la escala de salud mental la incorporamos en la última versión de la encuesta. También, respecto de la recogida de datos, debemos decir de que no tuvimos antecedentes acerca de la composición familiar,
ya que estudios en contexto de pandemia en distintos tipos de trabajadores han identificado, por ejemplo, que aquellos que tienen hijos o que tienen personas a su cuidado o que que están casados o en pareja, probablemente son factores estresantes mayores, porque además de trabajar o teletrabajar, tienen que compatibilizar con las tareas domésticas y un poco del día a día. Por último, el limitado tamaño de la muestra para algunos análisis estratificados dificultó la interpretación debido a los altos intervalos de confianza. Y bueno, como fortaleza principal, este es el primer estudio que hasta donde nosotros conocemos, se explora la salud mental en una muestra de profesorado reciente, derivados del teletrabajo forzoso durante el 2020 a causa de la pandemia por la COVID-19. Y para concluir y finalizar y cerrar un poco nuestra presentación, queremos comentar que este estudio contribuye en cuanto reconoce la elevada prevalencia de mala salud mental en el profesorado chileno que ha teletrabajado obligatoriamente, y creemos que visibilizar esta mala salud mental es muy importante, porque cuando visibilizamos que tenemos este problema podemos realizar acciones para mejorarla. Nuestros hallazgos también evidencian la desigualdad que existe en la salud mental dependiendo del contexto sociodemográfico del profesorado o laboral en el cual trabajan, y acá vemos que aquellos contextos con peores condiciones salariales de tipo contrato, etcétera, son aquellos que concentran peor salud mental. Por lo tanto, aquí hay una desigualdad importante. Creemos también que existe una necesidad de vigilar la salud mental del profesorado de una forma sistemática, periódica y oportuna, y no tan solo a lo mejor en contextos de pandemia, sino que de aquí en adelante también sería interesante ver qué ocurre con la salud mental del profesorado. Creemos que es importante visibilizar un poco esta necesidad de conocer cómo está. Y también creemos que nuestros resultados sugieren prestar mayor atención a la regulación de la jornada laboral, de tal modo que exista una mayor cantidad de horas para planificar la labor docente. Las personas que nos están observando de Chile seguramente les sonará, en Chile hay mucha protesta año a año por mejorar las condiciones de los profesores, y estas condiciones, producto un poco de toda esta negociación, si bien han mejorado, creemos que esto no es suficiente. Por ejemplo, por comentar, en algún establecimiento tienen los profesores un 60% de horario frente a curso y un 40% que es como para preparación de material, etc. Por ejemplo, una persona con 44 horas de contrato, que es la jornada completa del profesorado, los otros conglomerados de trabajadores tienen 45 horas laborales obligatorias, aquí en España son 40. Una persona de 44 horas, jornada completa, profesor, tiene 41 horas, 41 horas pedagógicas de 45 horas, de 45 minutos, perdón, frente al estudiantado. Por lo tanto, este profesor tiene que preparar 41 lecciones, en último caso, ¿no? Porque normalmente las lecciones son de 2 horas, etc. Sin embargo, no siempre este 40% se asegura para que el profesorado pueda preparar material, sino que hay muchas reuniones de equipo, y no siempre este horario de preparación de material está resguardado. Y creemos que en el contexto virtual los profesores necesitan mayor tiempo para preparar material, y si bien existe una mayor cantidad de recursos en la web, es necesario adaptar este material y revisarlo cuidadosamente. Por lo tanto, creemos que aquí es muy importante prestar atención a esta regulación de la jornada. Y esta regulación de la jornada creemos que podría beneficiar la salud mental del profesorado, sobre todo considerando que lo que estamos viendo, o lo que vimos en el año 2020, probablemente se extienda a este año 2021, al menos a lo que va del año, lo estamos viendo, y también probablemente se institucionalice. Tenemos muchos beneficios de teletrabajar, ¿no? Y de también estas reuniones como esta, en que podemos conectarnos de distintos lugares. Por lo tanto, probablemente se institucionalicen o se llegue a un asunto de educación híbrida o combinar estas virtualidad y presencialidad. Por lo tanto, creemos que es importante regularizar la jornada laboral. Y bueno, finalmente, este estudio, para concluir, creemos que la elevada prevalencia de mala salud mental que nosotros hemos identificado podría ser un punto de partida como para pensar cómo generar redes de apoyo para contener emocionalmente al profesorado que está peor, o que tiene peores condiciones, o que nos pudieran hacer pensar que puedan tener peor salud mental,
y que éstas beneficien directamente a toda la comunidad educativa, con lo cual a los estudiantes, a los apoderados, y con lo cual puede impactar también en toda la sociedad en su conjunto. Eso sería todo lo que les presentaba. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahí tengo mi correo electrónico si quisieran hacer alguna pregunta, y bueno, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Claudia. Excelente presentación, muy interesante. Además, en un grupo de trabajadores de especial importancia en un estado de bienestar, ¿no? Y de cara a garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, es un sector muy, muy sensible, ¿no? Y donde los profesionales de salud laboral, nos dedicamos a la investigación o a la práctica de la salud laboral, pues tiene especial interés. ¿Alguna pregunta, comentario por parte de alguno de los asistentes? Bien, mientras van pensando preguntas, porque tenemos un tiempo amplio y se van animando, ¿sí? Una pregunta y un comentario, Claudia, que me sugiere la presentación y que seguramente requiere más reflexión por mi parte y también de conocer con más detalle estos datos, ¿no? Que es la primera vez que puedo escucharlo y ver qué es lo que estás proponiendo, ¿no? La pregunta es, me la has contestado casi al final, ¿no? Cuando en la que estaba pensando y al final, pero creo que vale la pena insistir en ello, ¿no? Y es, si fueras una experta, como lo eres, en salud laboral, en personal docente, y te contrataran o te pidieran tu opinión de cara a esa regulación, a esa prevención en relación a la salud mental una vez acabe la pandemia, ¿cuáles serían los aspectos que todavía te faltarían por estudiar y qué opiniones darías en base a los resultados que ya has obtenido con este estudio, que como todos tienen limitaciones, pero que ya pone sobre la mesa unos resultados bastante interesantes? Por un lado, ¿qué te faltaría para completar esta información, estos análisis, y en base a los análisis que ya has hecho, qué recomendarías? Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que es necesario investigar en este tema y probablemente realizar estudios a lo largo del país, en distintas regiones y en distintos contextos. Una de las variables, por ejemplo, que nos parece interesante es el tema de la ruralidad. La muestra que nosotros los resultados que hemos mostrado ahora tienen muy baja ruralidad. Y en aquellos contextos donde hay una mayor ruralidad, por ejemplo, la conexión a Internet es mucho más limitada, por lo tanto, creo que una de las cosas principales que necesitamos es esto de la vigilancia un poco epidemiológica y la necesidad de tener una encuesta que sea a lo largo de todo el país y con ítems o variables que sean interesantes de medir, por ejemplo, también la composición del hogar. La edad también es un factor importante, probablemente también el tipo de experticia que puedan tener el profesorado en el teletrabajo. Conversaba con algunas compañeras y amigas que son profesoras y ellas están muy expertas hoy en día con todo esto de recursos online y material para poder interactuar con los estudiantes. Que probablemente en estas circunstancias se están formando para ello. Pero hay también un grupo de profesores que son mayores y que no tienen tanto acceso ni tanta facilidad también para trabajar. Entonces creo que es importante estudiar un poco a todos los tipos de profesorados que hay, con todos los tipos de contexto y toda la riqueza. También en Chile tenemos muchos estudiantes que son multigrados, escuelas rurales que tienen un profesor que concentran, no sé, desde primaria, desde el primer grado, primero básico hasta octavo básico, que es el último año de la primaria. Entonces ese contexto también es un contexto bastante particular.
y también de zonas bastante alejadas. Y también, por supuesto, en contextos privados. O sea, los profesores que están en contextos privados se rigen no por el estatuto docente, sino que por el Código del Trabajo, y también probablemente tengan mayor presión para poder estar frente al aula con los estudiantes y para establecer un poco su enseñanza. Entonces, yo creo que, o propondría que existan como acuerdos para poder realizar un estudio a gran escala, y que creo que se está viendo también en toda Latinoamérica, de vigilar un poco esto también de la salud mental. Veía hace poco unos resultados de la OIT y hablábamos un poco de la necesidad de explorar un poco lo que ocurre con la salud mental. Y no tan solo del profesorado, sino que de otros trabajadores que también trabajan en la educación, como son los asistentes de la educación, los auxiliares y las personas que trabajan en el contexto educativo. Muy bien, me guardo el comentario para después. Sí, hay una mano levantada. Sí, hola Claudia y Fernando. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante el trabajo. Realmente es un grupo que sí, como decía Fernando, es tan importante para la sociedad que vale la pena. Hay que cuidarlo mucho, como a muchos, ¿no? Pero este tiene una relevancia muy, muy especial. Yo quería, creo que ese trabajo es muy interesante, arroja resultados a veces como un poco contradictorios, ¿no? Pero ¿hay posibilidad o habéis pensado en la posibilidad de ahondar un poquito más con los datos que podáis tener o con otros datos sobre este resultado primero que ponéis de que el teletrabajo pues ha supuesto un impacto negativo sobre la salud mental del profesorado, ¿no? Y ahí pueden haber muchos factores. Puede ser el reto que supone, que tiene que ser tremendo, es decir, ser profesor a distancia a niños y niñas o chicos y chicas jóvenes, realmente tiene que como que te descoloca, ¿no? Porque el contacto con la criatura es como muy importante, ¿no? Entonces, pero también yo creo que hay otras variables más del contexto en que uno mismo se encuentra, que no es lo mismo hacer un teletrabajo solo, en solitario en casa, que un teletrabajo pues incluso con los hijos al lado o con alguien, algún adulto más, ¿no? No sé si hay posibilidad, con los datos que tenéis, de poder ahondar en esta relación y ver realmente, porque decir teletrabajo en conjunto es como un saco muy grande, ¿no? Y ahí puede haber mucha variabilidad, ¿no? Y por tanto creo que valdría la pena pensar en esto. Y luego está este resultado que me ha llamado la atención, sobre todo porque hoy ha salido en la prensa el tema del impacto negativo sobre infartos y otros efectos sobre la salud de las largas horas de trabajo, ¿no? Y hablaba pues de más de 55 horas a la semana y eso, ¿no? Y en cambio hay un resultado parcial que tú has presentado de que las largas jornadas en un sector concreto, ¿no? Aquel que tiene quizá una experiencia intermedia, ¿no? Supone, pues al revés, una mejor salud, ¿no? Creo que ahí pueden haber, creo que sería interesante ahondar un poco en qué tipo de largas horas son, ¿no? Son largas horas impuestas, son largas horas de alguien que quiere, pues, no sé, trabajar más horas para poder llegar a donde quiere llegar, ¿no? Porque igual las personas, como que es un estudio transversal, ¿no? Que tiene muchas ventajas, pero tiene algún inconveniente también. Igual las personas que de este grupo que trabajan más horas, igual son aquellos que están más satisfechos, trabajan más a gusto y le ponen más horas pues, para poder, yo qué sé, profundizar más en algunos temas, ¿no? Creo que valdría la pena afinar un poquito esta variable y ver qué es lo que nos está diciendo. Gracias. Gracias, Consuelo. Bueno, sí. Gracias. Con los datos que tenemos, lamentablemente no podemos establecer relación, por ejemplo, con la composición familiar, que lo comentábamos como una limitación. Creemos que esto es muy interesante, muy importante de explorar. Con los datos que tenemos hasta ahora no podemos hacerlo. Sin embargo, si pudiéramos rehacer esta encuesta longitudinal al año 2021, serían unas variables de interés para nosotros incorporar,
Respecto a estos datos que hablabas tú de las largas jornadas laborales, a ver, el profesorado tiene una jornada laboral fija y no tiene posibilidad de hacer o fichar para hacer horas extras. Por lo tanto, las horas extra que ellos realizan son horas que se ven en la obligación. Yo soy profesora y también he trabajado en aula y normalmente uno, desde mi experiencia, no alcanza a trabajar o a realizar las cosas que quisiera en el jornado de trabajo. Nosotros estamos normalmente revisando pruebas, etcétera, en casa en horario extra. Sin embargo, creemos que el teletrabajo supuso una mayor carga porque en algunos colegios tuvieron la jornada laboral, se han hecho ensayos, ¿no? Y se han hecho, vamos a hacer cierta jornada presencial, etcétera. Entonces, suponía que los profesores tenían que preparar material o cuadernillos para poder distribuir a los estudiantes, ¿no? De alguna forma, y también preparar lecciones online, ya sean presentaciones o clases interactivas, lo cual tampoco hay interacción tan fluida con los estudiantes. Veíamos por ahí también algunas noticias en que los profesores trabajan con pantallas negras, ¿no? Los estudiantes pareciera que apagan las pantallas, el sonido y están como en esta conversación con uno mismo. Entonces, todo esto supone mayor creatividad, cómo realizo actividades para motivar a los estudiantes y para generar esta interacción, lo cual es bastante tiempo extra. Entonces, si bien es posible que los profesores más comprometidos sean aquellos que dedican más horas, porque otros profesores podrían decir, mira, yo acabo mi jornada y hasta aquí lo dejo. Pero yo creo que hay que explorar más allá, pero igual genera esta presión, ¿no? No estoy haciendo lo que debería hacer. He desconectado y esta sensación de culpabilidad, desconecté a mi hora, pero probablemente no voy a llegar mañana a la lección como quisiera llegar. Entonces creo que es muy interesante lo que comentas para poner atención en un futuro estudio e incorporar estas variables y también pensar en si es que se pudiera hacer un estudio cualitativo, a lo mejor una entrevista o algún grupo focal como para poder profundizar en estas causas y poder tener a lo mejor algunas variables que probablemente no estén contestadas con todas las que nosotros hemos recopilado y sean otras, que le puedan dar un poco más de riqueza a entender esto. Gracias. Bueno, no solo un estudio cualitativo, que seguro, sino un estudio longitudinal, ¿eh? Repetir esto. Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna? Sí. No sé si desde Quito nos pueden hacer alguna pregunta. Micael. Bueno, este medio tiene la ventaja de que poder hablar desde la distancia. Fernando, Sí. Micael ha levantado la mano ahora. Gracias, Cristina, no lo había visto, gracias. Bueno, primero felicitarte, Claudia, ha sido un estudio bastante interesante. Los resultados son muy interesantes, como lo ha comentado Fernando y como lo ha comentado Consol. Y bueno, a mí lo que me nace un poco la inquietud es justamente este estudio en profesores de primaria y secundaria. Porque, y preescolar. Este estudio me parece que sería interesante llevarlo también a cabo en profesores universitarios, docentes y doctorantes. Sobre todo porque este cambio que nos ha tocado, digamos, forzosamente de pasar de presencialidad a virtual, creo que nos ha afectado a todos en este sentido. Y sería muy interesante ampliar esta corte en este sentido. No sé tú cómo ves la posibilidad de aplicar, por ejemplo, este mismo estudio en profesores universitarios, por ejemplo. Gracias, Micael. Bueno, sería súper interesante hacer algo así, tal vez se podría generar algún trabajo final de máster o algo así que pudiera profundizar en este tema. Yo creo que nos surgen cada uno desde sus profesiones o disciplinas. Nos parece interesante conocer un poco más la salud mental. Por mi lado, los doctorantes, ¿no? O trabajadores de oficina, comercio, etcétera. Hay muchos conglomerados y muchos grupos de trabajadores que están viviendo este teletrabajo.
se puede. La mayoría de las escalas que nosotros hemos incorporado en este estudio longitudinal, lamentablemente la escala de salud mental la hemos incorporado esta última cohorte, están disponibles y hemos pedido las autorizaciones necesarias para utilizarlas. Yo creo que se podía crear una escala o ocupar alguna que esté disponible como para hacer un estudio en distinto tipo de conglomerados. Bueno, Consol seguramente conoce mucho más también del ámbito sanitario, que es un grupo de trabajadores que ha estado bastante impactado también por toda la pandemia, por razones obvias. Y sería muy interesante hacerlo, porque así también podríamos tener antecedentes para compararnos si los profesores realmente tienen una peor salud mental comparada con otros trabajadores o no tanto, o no más que otras profesiones. Pero sin duda que hace falta mucho más estudios y vigilancia de la salud mental, ¿no? Bueno, comentar que nosotros también hemos medido salud, entonces también sería interesante más adelante analizar esos datos y ver qué ocurre también con la salud a nivel general, no tan solo mental. Para eso sería básico utilizar el mismo cuestionario y eso se lleva a cabo a través de las encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud, ¿no? Que incluye trabajadores de distintos sectores, Sí. ramas de actividad, ocupaciones. Esto es decir, incorporar preguntas de teletrabajo, seleccionar muy bien esas dos tres preguntas. La OIT ya ha hecho una recomendación al respecto y incluirlas en las encuestas europeas, las encuestas latinoamericanas de condiciones de trabajo, empleo y salud, y eso permitiría esas comparaciones a las que estáis hablando, ¿no? Esto sería un gran logro. Sí, y también llegar también a la población docente. Nosotros estábamos con Paula revisando las escalas que ella está recopilando, ¿no? De Latinoamérica y de otras regiones. E intentamos recoger un grupo de profesorado, y muy poquitos, por ejemplo. De un grupo de, no sé, 10.000 y algo, hay a lo mejor 100, 200. Entonces, también a lo mejor buscar la manera de que esta encuesta de condiciones laborales llegue también al grupo de profesorado. No tan solo a... O sea, hay un grupo bastante grande que llegara también a eso, porque pareciera ser que están como aparte, ¿no? Que están como aparte en su mundo, pero creo que hace falta que estén incorporados en estas encuestas a nivel más general y global. El sonido. Podríamos explorar los datos de las personas que trabajan en educación de la encuesta europea y ver qué resultados, porque seguro que hay un grupo, no será muy numeroso, pero bueno, la encuesta europea que está siguiendo el impacto del teletrabajo y de la COVID en esta época de la pandemia, incluye ya 84.000 personas en la última ola, ¿no? Ahí seguro que hay un número de personas que trabajan en la educación y en los distintos niveles de educación, porque no es lo mismo la primaria, secundaria que universitarios. Yo creo que ahí se pueden explorar resultados. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No sé si desde Reus, Miriam, ¿no tiene alguna pregunta? Disculpa, Fernando. Julio levanta la mano. Perfecto, gracias, Cristina. Buenas. Claudia, bueno, felicitarte porque Julio se escucha muy flojito. No se oye. ¿Mejor ahora? No. Escucha. ¿Probando? Espera, si no voy a utilizar el micro del ordenador. Vale, ¿se me oye ahora? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, lo que comentaba, que la verdad es que me ha parecido una gran mejora ahora en la presentación. De hecho, me estaba anotando cosas que podríamos incorporar en el manuscrito también, porque, bueno, la verdad es que se abordan algunos temas a discutir interesantes, sobre todo con lo de las jornadas largas de trabajo. Y bueno, yo quería hacer un par de comentarios. Uno, sobre la importancia, ¿no? De que este estudio en realidad son 2 regiones, pero estaría muy bien poder hacerlo extensivo a otras regiones de Chile, ¿no? Y como también comentabais, ya no solo a nivel de profesores o la comunidad educativa, si queremos decir,
sino en otras ocupaciones, ¿no? Para poder también mostrar evidencia de esta afirmación, ¿no? De que el profesorado pues, tiene peor salud mental que otras ocupaciones, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante también poder explorar eso, ¿no? Por otra parte, también quería comentar como segunda acotación algo que no es menor, que es la importancia que tiene la adherencia, ¿no? A la hora de realizar las encuestas, porque yo te recuerdo haciendo seguimiento constante, ¿no? A todo el profesorado, ¿no? Para que te fueran contestando las encuestas y tal, y realmente aquí se ven los frutos, ¿no? Que tiene esto. Y obviamente, claro, lo ideal también es poder seguir esto año tras año y poder construir una cohorte, ¿no? Para poder realmente ya medir asociaciones y acercarnos a la causalidad, porque aquí la causalidad inversa, claro, hace que nuestras conclusiones haya que ser muy cautelosos, ¿no? Con inferir peores condiciones de trabajo y salud mental. Bueno, me sumo a las felicitaciones, está muy bien, Claudia, y seguimos ahí adelante con esto. Gracias, Julio. Gracias. Más manos alzadas que yo no vea. No, por ahora no hay más. Igual Cristina puede hacer algún comentario sobre la salud mental de los profesores e investigadores universitarios. Bueno, al final poco que añadir. Este es el tema de Claudia, pero coincido en que sí que el teletrabajo y sobre todo el hecho de que haya sido forzado ha incidido en la salud mental, porque ha roto las rutinas y a la vez ha forzado a que todos tuviéramos que crear rutinas nuevas para mantener esa separación del trabajo y la vida personal en un contexto que nadie había vivido antes, como es una pandemia. Con lo cual creo que estudiar este tema es básico y es muy interesante, así que te felicito, Claudia, y muchas gracias por tu presentación. Muy gracias, Cristina. Muy bien, pues si no hay más palabras, mi comentario muy brevemente. Disculpa, Fernando, de nuevo, sí que hay una mano levantada. Anaí. Perfecto, pues adelante, gracias. Hola, buenas. Bueno, yo soy Anaí. Soy una profesora de la región del Biobío, que estudió Claudia. Felicitaciones, Claudia, por tu trabajo. La verdad, es un reflejo constante de lo que realmente pasa. Estas altas horas de trabajo que tienen los docentes, esta exigencia que también está. Hay que entender también que los docentes en Chile son contratados por hora. Entonces, entre mayor hora, mayor sueldo tienen. Y por consiguiente, para mantener una familia, los docentes necesitan más horas y por eso mismo ellos se exigen tanto con esto. Y invito también en el sentido de poder estudiar, hacer un estudio en relación a la salud mental de los docentes y la consecuencia también que hay en la educación y la salud mental de los estudiantes. Porque a mayor exigencia que tienen los docentes, mayor exigencia también tienen los estudiantes. Yo en este momento tengo estudiantes de que están hasta las 8 o 9 de la noche estudiando. No tienen este tiempo, que ya estamos en pandemia, estamos en cuarentena, aquí donde yo vivo, por lo menos en la región del Biobío, y ellos no salen, no, con suerte hacen deporte muy poco, entonces también les afecta a ellos lo que es estar encerrados, lo que es la exigencia y la salud mental de ellos también se recopila en eso. Ya, entonces también es una invitación para un futuro estudio poder agregarlo. Sí. Muchas gracias, Anaí. De nada. Sí, es un desafío muy importante poder estudiar. Como comentaba Julio, es un esfuerzo bastante grande, digamos, realizar estos son datos primarios, los he recogido yo. Entonces, es mucho recurso, mucho tiempo, mucha constancia. Entonces, normalmente, o lamentablemente, a veces recogemos poca muestra. Sería muy interesante que también los colegios a veces valoraran la importancia de realizar las mejoras en torno a la evidencia y también ellos tener la necesidad de crear encuestas o crear instrumentos o mecanismos para ir recopilando información
para ir mejorando su práctica. Y lo que comentan ahí es una cuestión bastante fuerte que está ocurriendo con todos los estudiantes y lo estamos viendo nosotros también. Así que creo que es muy, muy, muy relevante profundizar. Muy bien, pues dejo mi comentario para comentárselo en privado a Claudia. El tiempo se nos ha ido y es un placer. Gracias. Gracias a ti. No, a vosotros, Cristina. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos y, como siempre, mañana a mucho tardar os enviaremos el enlace de la grabación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.